¿Qué tal? El tema a estudiar hoy es el ensayo. El ensayo es un escrito considerado literario, científico y argumentativo. Se considera literario porque utiliza el lenguaje retórico para lograr una mayor expresión argumentativa. Es científico porque para demostrar la veracidad de las pruebas argumentativas se requiere de una investigación con el rigor científico para evitar las falacias. Es argumentativo porque busca convencer al lector de una opinión. Para ello expone una visión y una postura personal con rigor lógico y honradez intelectual. Las características del texto argumentativo son las siguientes. 1. Tiene libertad de tema, es decir, que existen muchos temas para debatir, desde los muy simples, como el color de un mural, a los más complejos, como la legalización de la pena de muerte. 2. Proponer una hipótesis, es decir, plantea respuestas a las nuevas interrogantes sin ofrecer verdaderas acabadas. Los temas siempre estarán en constante debate. Por ejemplo, si se apoya a los jóvenes que no estudian ni se maneja con becas, entonces se encargarán de ofrecer su trabajo para el bienestar del pueblo que con sus impuestos cubre este tipo de proyectos. 3. Tono polémico y crítico. Aquí el autor expone su punto de vista respecto a un tema a partir de la reflexión, el análisis y la evaluación de la información. Lo anterior permite basarse en evidencias y no en prejuicios. Ejemplo, la violencia en todas sus formas promueve la destrucción de la humanidad. Es tiempo de cultivar una cultura de paz. 4. Discurso argumentativo expositivo. Aquí el escrito incluye lo siguiente. Hechos, que son los datos demostrables. Incluye inferencias, que son las conclusiones que se desprecian de los hechos. Y también incluye opiniones, que son los juicios valorativos tanto del autor como de otras personas. Ejemplo, el terremoto de 1985 destruyó la vivienda de muchas personas. Sin embargo, construido en un espacio de encuentros solidarios del pueblo mexicano. 5. Subjetividad. Aquí se expone la visión personal del ensayista, quien debe asumir las consecuencias éticas de su defensa. Se escribe en primera persona, es decir, yo. Ejemplo, considere la verdadera revolución de un pueblo informado y organizado. 6. Estilo literario. Para redactar el escrito se hace uso de la retórica literaria, es decir, usa metáforas, símil, hiperbatón, entre otras. Por ejemplo, la vida tiene que mirarse como una estrella en el firmamento, única y con luz propia. 7. Extensión variada. Se redacta en 2 o hasta 100 páginas. Especifica el tema y la intención. Por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. El texto argumentativo tiene los siguientes elementos en su estructura. Introducción, que delimita la situación y las circunstancias de los hechos. Determina el problema sobre el significado que va a opinar. Y enuncia la tesis, es decir, la idea que se va a defender con una estructura afirmativa. Desarrollo. Enuncia una serie de pruebas, demostraciones, razonamientos y argumentos que confirman la veracidad de la tesis. Analiza la postura contraria para refutarla y demostrar la insuficiencia de los juicios propuestos. Se apoya de un dispositivo crítico enunciando sus fuentes de información. Conclusión. Sintetiza los puntos de vista que se han expuesto, reafirmando la tesis. Se hace una reflexión para propiciar el debate. Finalmente, la referencia documental. Aquí se citan las fuentes de información consultadas de acuerdo al formato APA. En la redacción del ensayo sigue estos pasos. Investiga el problema, las posturas a favor y en contra. Define tu postura y 10 claros argumentos que te ayudarán a probar que tienes razón. Utiliza los nexos adecuados para dar coherencia a las ideas y recuerda las implicaciones éticas de mantener una opinión. Aclara las ideas y redacta tus ensayos. Gracias por tu atención.